¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. De verdad que siempre lo deseo. Espero que cuando tú me estés escuchando estés excelente. Y si no lo estás, piensa que lo vas a estar, que vas a estar bien. Bueno, aquí otra semana más, aquí para contarte cosas y vainas psicodélicas. Soy Marina Febles y estoy aquí nuevo o nueva. Pues eso, que esto es un podcast sobre psicodelia, que se llama Mujeres Psicodélicas, que se llama Mujeres en plural porque al principio éramos 2 mujeres, pero esto no es un espacio restringido a mujeres, sino que también incidimos en aspectos que nos afectan a las mujeres en la psicodelia, pero ya está, o sea, de resto... y solo porque mi género es femenino, soy una mujer y hablo de cosas psicodélicas en un entorno que se llama Mujeres Psicodélicas. Y ya está, porque esto es una cosa que tengo que recordar cada tanto, porque pues si me entras al grupo diciendo, bueno, es que yo soy un hombre y claro, yo no sé si aquí solo admitís mujeres, como no. Mujeres Psicodélicas era por las personas que hacían el programa, pero no que tenga que ser un espacio restringido a mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa en este podcast? Desde hace 3 años y medio, pues yo vengo hablando de cosas, pues, psicodélicas. Cosas, me refiero, te hablo de sustancias, te hablo de reducción de riesgos, de cómo tomarlas para que no te hagan un desastre. Salud mental, temas de investigación que trato de ponerte aquí para que pues entiendas por dónde van los tiros de los descubrimientos más recientes. Te traigo entrevistas con personas de verdad relevantes en este campo que pueden aportarnos puntos de vista diferentes, también no relevantes por su labor dentro de un campo, sino porque a lo mejor han vivido una experiencia que aporta más color, ¿no? a este fenómeno, ¿no? de la psicodelia. Pues cosas que considero relevantes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este podcast es algo que hago yo y entonces pues aplico mi conocimiento, mi punto de vista y mis gustos también al podcast. Ya sabéis que si hay algo que está sin tratar, hay algo que tenéis muchas ganas de escuchar por aquí, hay un correo que siempre, un email al que siempre... me remito, ¿no? Cuando termina el episodio te digo, escríbeme ahí para lo que tú quieras. Si quieres contarme algo no sé, sugerirme un tema, por favor. O sea, más que feliz de leerte, ¿vale? Y siempre voy a leeros y voy a contestaros, ¿vale? Así que, bueno, pues voy a meterme de lleno en un tema peculiar, pero que todos hemos vivido si has probado los psicodélicos en alguna ocasión. Es una de estas cosas que son fenómenos que escuchamos y que muchas veces descartamos como, estabas flipando en colores, esto es una mentira, es una exageración, pero que curiosamente aparecen una y otra vez en relatos de quienes usamos psicodélicos, como pueden ser, por ejemplo, las conversaciones con otras personas sin palabras, sobre todo en el campo mental, sentir pues que has viajado a otra época, que has visto cosas de otra época, que has hablado con los animales, con las plantas, sentirte que eres una cosa que no es humana, ver entidades también, que esto ya lo comenté en otro episodio sobre las entidades con el 5-MeO-DMT en concreto, ver acontecimientos cosmológicos, sentir que el tiempo se pliega, mil historias, ¿no? Que como que lo añadimos a esa parte, digamos, más fenomenológica de la experiencia psicodélica, ¿no? Son fenómenos que nos pasan y que lo dejamos ahí como un poquito de lado y nos centramos siempre en hablar de pues toda esta parte que te cambia, ¿no? O que tienes una mejora de una condición, ¿no? de salud mental o que te ayudó a encontrarte a ti mismo o a ver cosas que te hicieron entender mejor la vida, no sé, ese tipo de cosas como que siempre nos centramos en hablar de esto, pero nos olvidamos de la magia, ¿no? que tiene la psicodelia y que es una cosa que aunque se ha estudiado poco, hay cosas que sí se han estudiado, pero otras que no y se mantienen ahí como de manera residual, pero que mucha gente reporta estas experiencias, ¿no? Como que se coincide. Entonces, bueno, voy a contarte qué dicen los estudios, todas estas cosas que reportan también las personas, relatos que parecen sí, un poquito especiales, ¿no? y mágicos, y también analizaré qué puede estar pasando en la mente y el cerebro con esta información, ¿no? que he ido recabando, ¿no? Y lo más importante que es qué hacer con eso, ¿no? Cómo interpretarlo, qué riesgos tiene, qué valor puede tener, pues nada, pues nos metemos en materia, ¿vale? Bueno, para que nos entendamos al empezar, voy a listar con más detalle pues, los fenómenos que muchas personas reportan al estar bajo el efecto de los psicodélicos y con ejemplos como para que te quede más claro a lo que me refiero, ¿vale? Pues esta conversación es sin hablar. Pues, por ejemplo, persona A
dice que mientras estaba bajo el efecto del LSD o la psilocibina, sintió que la persona que estaba también compartiendo la experiencia con ella, o con él, bueno, persona, ¿vale? Sabía exactamente lo que esta persona estaba pensando sin decir ni mu. Y estaba, pues eso, persona B, por ejemplo, afirma que en un momento oyó mentalmente a un árbol contestarle a su pregunta, aunque no había sonido audible de ningún tipo, ¿vale? Se habla de telepatía interna, de conexión directa mente-mente, mente-ser vivo o mente-planta, o mente-animal, vaya. O sea, mente-ser vivo, claro, entra ahí el animal. Entonces, yo aquí te voy a ir metiendo cosas que yo he experimentado. Esto lo he experimentado. Yo he experimentado esta situación con otras, cuando hacía viajes, digamos, entre comillas, más recreativos con otras personas, porque yo siempre he mantenido que hacer experiencias grupales, pues hay un riesgo ahí de que te distraigas y de que estés más hacia afuera que hacia adentro y que no te sirva tanto la experiencia. Y eso es lo que a mí me pasa cuando viajo con gente que conozco pero que no son muy cercanos, o que es un grupo de amigos, sí, pero tampoco son gente que tenga mucha como conexión vital, llámala X, o con personas a las que acompaño, que obviamente yo ahí no estoy para tripear ni para estar pensando en mis mierdas, sino estoy acompañando, entonces es diferente. Pero eso me ha pasado en contextos más recreativos, con grupos de gente a lo mejor de más de 5 personas, y tener conversaciones sin hablar y mirándonos a la cara sin decir ni mu y mirando a quien estaba hablando. O sea, era una conversación 100% real, pero estaba pasando sin que nadie pronunciara ni una sola palabra. Entonces esto, pues yo me sumo a este grupito de gente. Luego, por ejemplo, hay otras experiencias que reportan muchas personas, que son viajes a otras épocas o realidades alternativas, ¿vale? Pues, por ejemplo, relatos de verse en ciudades antiguas, ruinas de civilizaciones, de ver dinosaurios o de ver mundos que ya existieron. Uno de los efectos más inquietantes es, yo recuerdo haber vivido esto, o sea, durante la experiencia de haber estado aquí, de haber vivido en esta época, de haber visto este edificio, de haber visto este hecho, este evento, aunque obviamente no se tenga ninguna memoria real de ese hecho, ¿no? Vale. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, interacciones con animales, plantas o la naturaleza. Vale. Casos, ¿no? De que se escuchan. El perro me habló sin hablar. La planta abrió sus hojas y me enseñó un símbolo. Sentí que el río me confesó su historia. Pues, este tipo de cosas son muy comunes, mucho más comunes de lo que tú te piensas. O relatos en los que el sujeto siente que el otro ser, un animal o una planta, pues tiene conciencia, intención, voz y nos cuentan cosas, ¿no? Yo ahí también me incluyo. Es verdad que no siento, yo no he tenido la suerte, creo que suerte, de que mi trip sitter sea un animal, que eso lo he escuchado de muchas personas, que su gato parece un portal interdimensional cuando le miran a los ojos, que el sentimiento, sobre todo con los gatos, los perros también, pero con los gatos, es como que ellos mismos son un ser de otra dimensión. Y están ahí como mirándote como diciendo, muy bien, por fin nos estamos entendiendo y por fin estamos en el mismo plano de conciencia. Y los perretes como que lo que a mí me han reportado, lo que yo he leído, es que es una presencia tranquila como que te hace de ancla. Pero el gato es más una cosa como psicodélica en sí misma. Eso es lo que obviamente no he leído mucho sobre, no sé, conejos de India, ni hámsters, ni un pájaro. Pues la verdad que no. No he leído mucho de eso, solamente después de los animales que más tenemos como mascotas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una cosa que a mí me encantaría vivir también, pero por el momento no tengo mascota, aunque eso puede que cambie también. Pero las plantas sí, yo tengo un montón de plantas en mi casa y esto es una fantasía, o sea, yo las miro y eso es como lo que yo llamaba con Irene, mi compi del podcast, peluche psicodélico. O sea, hay que tener peluche psicodélico cerca. Si tú estás en una casa, por ejemplo, en un piso, pues si tú tienes un contacto con la naturaleza, es decir, si tú eres una ventana y ves el mar o ves el monte, maravilloso, porque de alguna manera tienes un contacto directo con la naturaleza, aunque no te apetezca salir. Pero si lo haces en un piso de un bloque de viviendas en Vallecas, que cuando abres la ventana lo que ves es la ropa tendida del otro y cero naturaleza alrededor, pues a lo mejor el tener plantitas en casa o tener alguna cosa que tenga más empaque natural, pues es muy fácil que tú puedas tener ese momento de me quedo pegado aquí mirando la planta y teniendo una experiencia personal con la planta. Y ya nunca la vas a volver a ver con los mismos ojos. Pero fíjate
que la interacción con animales, por ejemplo, el caso de Amanda Fielding con su enamoramiento de la paloma. Pues esto es otro caso también reportado de una persona bastante conocida que, bueno, pues ahí está en la biografía de Amanda Fielding, lo cuento. Así que si lo quieres escuchar, ahí está. Más cosas. Ver eventos grandiosos, cósmicos o naturales extremos. Es un clásico, es ver la Tierra girando sobre sí misma. Me encontré el nacimiento del universo. Vi un volcán en erupción que no estaba allí, o que sí que estaba allí, pero lo viste erupcionando en el momento que erupcionó, cuando sea. También gente que reporta lo de sentí la creación, vi el flujo del tiempo, vi el fin del mundo, vi el principio, vi todo. Vi la creación de la Tierra, vi, no sé, cosas de este tipo que es muy, muy común, ¿vale? Y yo de aquí puedo decir que no he visto ninguna. Sentí la creación, el flujo del tiempo, puede ser que sí, el flujo del tiempo y la parte esta en la que creo que también es parte de la disolución del ego, ¿no? De sentirte que eres parte de un todo mucho más grande y sentirlo, no es verlo, es sentirlo. Sentir que, pues eso, que eres una pieza más tan importante como tan ínfima en todo este mundo, ¿no? Y este universo. Bien. ¿Qué más cosas? Encuentros con entidades inteligentes. Como dije antes, hay un episodio completito sobre el tipo de entidades que se han encontrado la gente en viajes de 5-MeO o DMT, ¿vale? Que es una sustancia muy potente, más potente que el DMT en sí misma, pero que es como que la sustancia que más se reporta, lo de encuentros con entidades inteligentes, ¿no? Entonces, gente que reporta, pues esos seres de luz, elfos hechos como de máquinas, alienígenas, insectoides, seres gigantes, madres cósmicas, entidades de que supervisan o guían, ¿no? Y muchas de ellas te hablan, pero no te hablan, o sea, no mueven la boca, pero tú lo sabes que te están hablando, ¿no? Los estudios indican que las experiencias de DMT, casi la mitad reportan encuentros con entidades. Yo tuve experiencia con entidades con DMT, sí, pero no sabría decirte qué entidad, porque era como si fuera el universo hablándome. Entonces, es como una voz muy profunda del centro del universo. Pues sí, ¿sería una entidad? Puede ser una entidad, no te lo sé decir. Vale. Sexto punto, que puede ser que es más probable que la gente reporte. Disolución del yo, pluralidad del yo, fusión con el entorno. Yo ya no estaba solo, sino que era todos los árboles. Yo era el bosque y el bosque era yo. Mis recuerdos eran de otro. Y después, pues, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? La sensación esa de unidad total que comentaba previamente. Vale. Entonces, estos son los fenómenos que suenan un poco como de película. Tú solo cuentas esto a alguien que no ha escuchado absolutamente nada de los psicodélicos, que saben que son drogas, ¿no? Y ponen droga, ponen la etiqueta, abren la caja de la etiqueta de droga y dice, uy, todo esto es malo, esta persona está loca como una cabra. Vale. Bueno, si se lo cuentan, no se lo va a creer nunca y va a decir, chiquita flipada, la droga era fuerte, felicíteme al dealer. Puede ser, ¿sabes? Pero realmente es una experiencia que reportan muchas personas, con sus matices, obviamente, porque la experiencia de cada cual influye, pero chicos, cosas muy, muy comunes, ¿no? Entonces, bueno, lo relevante es qué sabemos de esto a nivel científico, ¿vale? Entonces, lo de la distorsión del tiempo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay bases, ¿no? Que no tienen por qué explicar todo, pero podrían explicarlo, ¿no? Un estudio con personas bajo el efecto del LSD, halló que su percepción del pasado y el futuro se alteraba significativamente y tenían menos recuerdos del pasado inmediato espontáneo. Entonces, como que tiraban de cosas mucho más antiguas, ¿no? Esto da una pista de si el sentido del tiempo se fragmenta, la mente puede reconstruir otro tiempo. Es decir, si yo no tengo un tiempo de base, o sea, mi cerebro no lo tiene, pues me lo invento. Y se lo inventa. Y entonces hace un mezcladito ahí con cosas que a lo mejor es la película que viste la semana pasada sobre, no sé, cualquier civilización, ¿no? Cualquier cosa. O el libro que leíste, o el cómic tal, o no sé qué. Pues el cerebro pues reconstruye cosas basado en la información que tiene, ¿no? Por ejemplo, la disolución del ego y la conexión, pues un metaanálisis sobre experiencias místicas o tipo místico destaca que disminuye la actividad de la red neuronal por defecto, lo que está vinculado con una menor sensación del yo separado, o sea, del individuo, ¿no? Cuando el yo se diluye, pues se abre una posibilidad de sentir que soy otra cosa o que otro ser es yo. Es decir, empiezan como a mezclarse las cosas porque uno de los desarrollos más
claro es de la entidad del yo. Y ahí hablé ya hace un tiempo de la conciencia, ¿no? Y dónde está la conciencia. Bueno, pues esto está todo muy vinculado, ¿no? Entonces, cuando se desactiva la red neuronal por defecto, entonces tenemos un momento de que ya no soy un individuo, sino como que conecto con el colectivo de alguna forma. El ejemplo concreto, pues un estudio que se hizo que se llamaba Classic Psychedelics and Human Animal Relations, encontró que usuarios sienten una mayor conexión con animales, plantas tras psicodélicos, atribuyendo intención o conciencia al otro ser. Es decir, el animal sabe que yo estoy en este estado y entonces se acerca. Y aquí yo, por ejemplo, tengo experiencia, ¿no? Yo cuando hago viajes del LSD, esto lo contaba el otro día, por eso surge este episodio, porque se lo contaba el otro día a una amiga, que yo normalmente tripeo los sábados. ¿Por qué? Porque así tengo el domingo para descansar de lo que no descansé o para poder bajar revoluciones y empezar la semana sin estar en la quinta luna, ¿sabes? Entonces, si tengo la suerte de que hace buen tiempo, pues me voy al mar y me baño, ¿no? Entonces, sobre todo cuando no hay casi gente en la playa, me levanto muy pronto y entonces voy y estoy ahí y estoy viendo amanecer a lo mejor en el agua, que es un momento muy bonito de integración. Y si nunca lo has probado y tienes la posibilidad, te animo a que lo hagas, ¿vale? Entonces yo me voy allí y yo vivo en un sitio bastante turístico donde la playa pues tiene mucha gente, ¿no? Entonces, chicos, yo qué sé, yo voy por las mañanas también cuando no estoy en ese estado de conciencia, ¿vale? De post-viaje, y yo sé que hay pececitos en el agua, ¿vale? Porque a veces los veo, pero no se me acercan. En cambio, cuando estoy en ese estado, que es posviaje, que todavía me queda residuos de la sustancia y yo estoy ahí en lo que llaman el afterglow, ¿no? Esta sensación de flotar, de estar súper feliz, de estar... De repente, siempre me pasa, se me pegan. Es que se me pegan. Me vienen y se ponen a nadar alrededor mío, les extiendo la mano para tocarlo y prácticamente que se dejan, se ponen a, no sé si olerme, a mirarme, o no sé, pero muy de cerca. Como que de repente me siento un poco Blancanieves cantando cuando abre la ventana, ¿no? Y vienen los pajaritos y vienen todos los seres del bosque, ¿no? Pues un poco ese rollo. Yo creo que es una cosa que compartimos muchos, ¿no? Y que está reportado, vaya, que se ha estudiado, que fíjate que hay un estudio que se llama la relación entre humano-animal y los psicodélicos. O sea, y los psicodélicos clásicos, perdón. Ese es el nombre del estudio. Entonces, hola. Pues esto tiene que haber algo. Y yo creo, o sea, esta es mi creencia basada en nada, o sea, que no puedo, de verdad, no hay ciencia detrás de esta opinión. Y puede que la haya, pero yo no la puedo demostrar, ¿vale? Creo que cuando tomamos psicodélicos, eso de que se desactive la red neuronal por defecto también nos baja la vibración cambia. O sea, la vibración que nosotros emitimos cambia. O sea, cuando estamos estresados y estamos ansiosos y demás, esto se ha demostrado por activa y por pasiva cómo nuestra vibración cambia. Entonces, si yo tengo una vibración nice, o sea, una vibración agradable que hasta un animalito lo puede ver, o sea, lo puede sentir, pues es que se dan cuenta que no es una amenaza a esta persona, ¿sabes? Este ser que está aquí no me quiere comer, no quiere dañarme. ¿Por qué? Pues yo qué sé, no te sé decir, pero por lo que sea, la vibración cambia y los bichos se sienten como cómodos con la gente que está ahí, en plan, ¿sabes? Pues con esa vibración, llámalo X, no lo sé. Pero sí que tengo esa experiencia y lo comentaba el otro día con esa amiga y dije, coño, pues tendría que hablar de esto en algún episodio porque seguro que hay un montón de gente que le pasa. Y ya te vuelvo a decir que nada me gustaría más que escuchar tus experiencias sobre estas cosas, entre comillas, mágicas que te han pasado. Que esto es realmente cuando yo pregunto por ahí, cuéntame un viaje psicodélico. Yo no estoy esperando que me cuente, es que vi cómo mi madre sufría cuando era niña y entonces por eso yo sé que a mí me hizo daño, porque no sé qué. A mí eso me interesa en el sentido de que me alegro de que sanes y que veas cosas que te afectan, ¿sabes? Pero a mí me interesa sobre todo la parte mágica de los viajes. Me interesa mucho las percepciones personales de cada cual. A mí el viaje de esta persona que se sintió que era una naranja durante todo su viaje de LSD, que era una naranja y que lo único que tenía miedo es que lo exprimieran y quisieran zumo con él, pues chico, o sea, no sé si me entiendes, a mí eso me fascina, me parece fascinante porque ¿qué hay en esas cabezas para que tú pienses en un viaje de LSD que eres una naranja? O sea, fascinante, o sea, fascinante. Y no estoy hablando fascinante de memeo de la risa, me parece ridículo, no, me parece fascinante realmente, me parece una cosa mágica, literal, es que no puedo decir otra cosa. Vale, entonces, ¿qué más? Con el tema de la disolución del ego,
es muy interesante que eso también tenga que ver con la experiencia más cercana con los animales. Eso es muy interesante también. Bueno, la conectividad cerebral y los estados hiperasociativos. La investigación Enhanced Repertoire of Brain Dynamical States During the Psychedelic Experience, te lo digo como tal, porque ese es el nombre de la investigación, que viene siendo un repertorio como aumentado de las dinámicas del cerebro durante los estados psicodélicos en las experiencias psicodélicas. El científico, la persona que publica este paper fue en 2014 y se llama Tagliasucchi. Es una persona probablemente de origen italiano. Mostró que bajo la psilocibina el cerebro explora una gama muchísimo más amplia de estados de conectividad de lo habitual, que esto no es primera noticia que escuchas de esto, porque de hecho hay hasta imágenes de cómo hay una hiperconectividad en estados alterados de conciencia con sustancias psicodélicas. Entonces esto ayuda a explicar por qué la mente puede ver otras épocas, hacer conexiones improbables, ver entidades, porque las redes están conectadas de formas que no son las habituales. Entonces, claro, ahí se mezcla una cantidad de información que parece un sueño, porque hay como momentos en que es verdad que parece un sueño, o sea, que pasan cosas como muy locas que pasarían en un sueño, por ejemplo. Encuentros con entidades, en la encuesta de Davis de 2020 sobre experiencias con DMT, 2.561 participantes en esta encuesta determinó que encuentros con entidades autónomas eran algo significativo, es decir, que eran más de un 45,5% reportaban encuentros con entidades. Y este fue en el que yo me basé para grabar el episodio aquel de qué tipos de entidades habían reportado estas personas en un hallazgo que se hizo con 3.700 relatos de gente en Reddit, ¿vale? Se analizaron todo eso, se sacaron las experiencias más comunes y se hablaba de que estos encuentros con entidades, pues hablaban de una serie de entidades, ¿no? Y de las sensaciones que les provocaban estas entidades. En esas experiencias se describen entornos, túneles, salas, dimensiones alternativas y seres que interactúan. Desde la ciencia cognitiva se interpreta que el cerebro genera otros seres, como resultado de fenómenos de procesamiento, simbolismo y desinhibición. Tócate los pies. O sea, a mí me parece que todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque si en un sueño yo soy capaz ahora, hasta la altura de mi vida, en soñar cosas loquísimas y entender de dónde vienen. O sea, de analizarlo y decir, claro, es que esto es... Si yo soñé con un coche rojo, que lo vi ayer cuando pasé y por lo que sea mi cerebro almacenó esa información y entonces de repente veo un coche rojo igual. O sale un personaje de una película, pues porque estuve viendo esa película, o porque sueño que, yo qué sé, X, ¿no? Pues son cosas del día a día que se van planteando en un sueño porque se están almacenando en la memoria a largo plazo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué se queda fuera del laboratorio? Pues hay poca investigación que logra conectar directamente lo que la gente vio con las medidas pues, fisiológicas, es decir, algo que se pueda probar fisiológicamente con esos momentos, ¿no? No hay estudios que confirmen que alguien verdaderamente, obviamente, viajara al pasado. La ciencia no acepta la literalidad de muchas de estas vivencias. Obvio. O sea, tú pues, no puedes demostrarlo. Pero la repetición de ciertos patrones sugiere que no es solo fantasía aislada, sino que hay una regularidad, hay un patrón, lo que da credibilidad a que estamos ante fenómenos reales desde la percepción, aunque no necesariamente desde la materia objetiva, ¿vale? Entonces, cosas, por ejemplo, te voy a contar un poquito pues historias que he visto por ahí, ¿no? Haciendo la investigación y ¿no? En los hilos de Reddit y tal. Y bueno, cada uno que interprete lo que quiera. Esto es lo de siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, el relato de una persona que decía el salón del túnel y las entidades. Pues este es de parte de la investigación de Davis, que fue la de 2020, con experiencias con DMT, que eran 2.561 participantes, ¿vale? Pues esta persona decía, me encontré en un túnel, paredes como de caracol, o sea, en espiral, y al final un salón con seres con cascos y bastones que me dijeron que tenía que elegir un camino. Yo no hablaba, me mostraban señales, luego desperté. El análisis que puede dar la ciencia de esto es que este tipo de relato pues, combina con la distorsión del espacio-tiempo, el túnel, ¿no? Encuentro con otros sin uso del lenguaje normal porque eran señales, y neurocientíficamente pues, tenemos un ego disuelto, una especie como de laberinto mental, la memoria simbólica y la sorpresa, ¿no? Luego, otra persona decía, mi perro sabía lo que yo quería. Mientras estaba bajo el efecto del DMT, miré al perro de mi infancia, del que estaba vivo todavía, y tuve la certeza de que él me entendía sin que yo dijera nada. Lo miré y entendió mi pena. Pues nada, el análisis que dice la ciencia, bueno, pues en este caso, que una disolución del yo refleja pues, mayor empatía,
también atribución de conciencia al otro. No es que haya comunicado literalmente, pero la experiencia subjetiva fue real para esa persona. Luego, por ejemplo, ver la Tierra como una pelota giratoria. En varios foros de experiencias con DMT, hay personas que relatan que vio la Tierra desde la Luna, la vi girar, vi continentes, vi el tiempo acelerado. Pues son sensaciones de atemporalidad, imágenes de memoria o cultura popular, que esto, ojo, que es un melonazo, lo de la cultura. Más un ego reducido por esa red neuronal desactivada, pues es igual a una experiencia intensa que es capaz de hacer una construcción subjetiva para darle un significado a esta persona, ¿sabes? De esa experiencia, ¿no? Se arma una idea de este tipo de cosas mezcladas que al final te da como resultado esto, que creo que nos pasa a todos realmente, pero bueno. Conversación mental con una planta. Pues la planta se inclinó hacia mí, sus hojas se abrieron y sentí que me decía, observa, escucha, no solo uses. Bueno, pues aquí pues, valor simbólico profundo porque ha entrado en un estado de sinestesia pues eso, mental, con el ser vivo que te habla, que es una fusión del yo con el mundo de la naturaleza, pues eso. Y aquí es que podría entrar el melón, digo, cultural o educacional, porque si tú no tienes contacto con la naturaleza de continuo y de repente te vas a la naturaleza, pues es normal que todo te hable, porque hay una parte de reclamación de ok, esto es nuevo para ti, ¿sabes? Esto no es lo más común. Tú sabes que estas cosas existen, pero no las experimentas en primera persona. Y de pronto pues tienes esta visión, ¿no? De la planta me habló y me dio una lección que me transformó. Pues podría ser perfectamente porque no estás en contacto con la naturaleza a diario. Por ejemplo, lo del viaje a la civilización antigua, pues un relato que decía, estaba en una ciudad enorme, columnas de mármol, estatuas, escuchaba cantos en lengua desconocida. Luego supe que era Atlántida o Lemuria. Correcto. Te estoy leyendo exactamente lo que ha puesto esta persona, ¿vale? Bueno, pues narración construida por mente que mezcla memoria, simbolismo, alteración del sentido del yo, quizá una expectativa cultural también, que podría pasar de que es una persona que le encantaría que la Atlántida existiera, yo qué sé, pero no se puede tomar de manera literal, pero sí real en lo que es la vivencia. Y esto por eso es tan importante, tomar notas y escribir estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué aplicaciones? Bueno, vamos a ver la parte práctica que tienen todas estas experiencias que tenemos cuando estamos en un estado alterado de conciencia y tenemos este tipo de experiencias, entre comillas, mágicas. En psicoterapia, pues todos estos fenómenos pueden facilitar mucho la introspección, la conexión con la naturaleza, el incremento de la empatía y el cambio de la narrativa personal del yo, ¿vale? Yo, porque yo hago mal, porque yo me castigo, porque está en mi conversación interna, y de repente, claro, si hay otra persona, una entidad, un ser como un animal o una planta, esa narrativa cambia porque empieza a contar con que el otro está ahí, ¿sabes? Y entonces ya el yo, ya se apagó, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, a ver, te puede ayudar también con la creatividad. Muchos artistas relatan estas experiencias como fuente de inspiración y metáfora. El desarrollo personal, la sensación de no estar solo o haber visto más puede cambiar la autoimagen, es decir, te puede dar una confianza en ti mismo el de saber que eres una parte de un todo y que tú pues, no tienes el peso del mundo a tus espaldas, ¿sabes? Sino que como que eres una pieza más, ¿no? Pues eso te puede dar también una tranquilidad vital y coger y decir, joder, pues me quito este peso de encima, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que es lo que iba a decir antes, pero me estaba saltando cosas importantes de las aplicaciones que puede tener estas experiencias, digamos, más esotéricas, por llamarlo de alguna forma. Pues los riesgos es que hagas una creencia literal en lo que te pasó, ¿vale? Pensar que lo que viste es verdad completamente objetiva, que eso va a misa, y actuar sin ningún tipo de verificación. O sea, tú imagínate el llegar a tener una psicosis, ¿no? Que se te pueda desarrollar una psicosis porque tú viste que las setas que estaban en el bosque, porque tú estabas caminando por ahí tan divinamente, pues te hablaron y te dijeron que efectivamente hay un mundo de duendes y gnomos y que ellos se esconden, pero tú los vas a ver porque tú eres el elegido. Pues si te monta una psicosis en la cabeza, porque si tienes tendencia o lo que sea, que no te puedes creer las cosas literal, o sea, tendrás que hacer una interpretación de la movida y al final el cerebro es un órgano muy complejo que nos hace percibir el entorno, que existe el debate de la conciencia y que hay muchas cosas entrando ahí y nuestro condicionamiento y mil historias. Entonces,
vamos a no intentar creernos a pie juntillas todo lo que nos pasa, pero entiendo que es difícil cuando lo has vivido y lo has experimentado con prácticamente todos tus sentidos. Tú lo has vivido como una experiencia real. Entonces es difícil separarlo, pero se puede. Por favor, hazlo. Quedarse atascado, por ejemplo, es otro riesgo, ¿no? La experiencia puede ser tan radical que genere lo que se llama un choque ontológico y te da ansiedad, confusión. Es decir, loco, o sea, hay un mundo aparte aquí, ¿sabes? Estamos viendo el Matrix y entonces yo ahora estoy todo el rato pensando que bueno, pues que vivimos en Matrix y esto todo es una realidad generada por ordenador y nosotros estamos siendo las pilas de este sistema, ¿no? Nos enchufan ahí para sacarnos la energía. Bueno, pues eso es un choque que puede generar mucha ansiedad. Si tú empiezas a ver el mundo después de una experiencia psicodélica con esa visión, por eso es muy importante que recurras a profesionales que te ayuden en la integración y a superar este shock ontológico que te puede haber dado después de una experiencia psicodélica, ¿vale? Muy importante. Que a lo mejor tuvieras un entorno inadecuado, dosis demasiado altas, que no tuvieras un soporte, y esto puede derivar en una crisis de este tipo de las que te digo, ¿no? Que de repente es como, ¿what? Que acabo de experimentar y creértelo como una realidad absoluta, ¿no? Es un problema, ¿no? Minimizar la integración, o sea, esto le pasa a mucha gente, ¿no? Le decir, ya esto es la experiencia de mi vida, pero ya está. Bueno, pues no usar la reflexión, no ver la experiencia desde el lado terapéutico, desde el lado de metafórico, ¿vale? Es decir, me puede haber aparecido, me lo invento, ¿no? Yo vi explotar el Teide, yo que sé que vivo aquí en Tenerife, ¿no? Pues veo el Teide explotando en un viaje psicodélico y digo, guau, esto es que yo ya vi una erupción del Teide, yo he contemplado la historia y sé lo que pasó y no sé qué, y yo salgo del viaje y yo voy por ahí diciendo a la gente que es que yo vi una erupción del Teide. Pues es un problema. ¿Por qué? Pues porque no he hecho la integración necesaria y tampoco he sabido extraer de ahí la metáfora. Puede ser que, yo qué sé, pues que yo hago la interpretación aquí que a mí me sale del pie, ¿vale? Porque esto es todo un ejemplo. Pues yo qué sé, pues hay algo que tiene que salir. Hay algo muy fuerte que tiene que salir de mí, que tiene que erupcionar, que por fin ha encontrado camino y ha salido, y es como ver erupcionar un volcán, ¿vale? Porque es así de terrible y de bello a la vez, ¿no? Pues podría ser una metáfora y entonces no hay que creerse la literalidad de la imagen que has percibido. ¿Pues por qué? Pues porque no es real, ¿vale? Porque no has visto erupcionar un volcán, ¿bien? A veces la mente utiliza imágenes conocidas, por eso lo del el melonazo de la cultura y de la educación que hemos recibido y de todo este rollo de donde estamos inmersos, que es que nos hace modificar nuestras experiencias y llegar a puntos comunes, pues porque estamos en la misma comunidad, en la misma sociedad y consumimos el mismo tipo de contenido. Entonces es normal que aparezcan cosas similares. Una cosa que sí que me llama la atención aquí, que voy a hacer un pequeño paréntesis, yo no he tomado ayahuasca, pero hay mucha gente que reporta, en concreto con la ayahuasca, tener experiencias selváticas, ver un jaguar, ver cosas que no son, digamos, los seres o los animales más cercanos de nuestra cultura, pero por lo que sea, reportan ese viaje, que puede ser una parte de autosugestión por saber de dónde viene la planta y tal, pero yo dejo por ahí caer que es curioso que mucha gente tenga esas visiones y que sea un producto, pues una elaboración que procede de ciertos lugares y que como que proyecte estas imágenes muy específicas, ¿no? Pues no lo sé, si es pues eso, que te estás autosugestionando o previo al viaje o directamente es algo que la planta pues, puede llegar a producir por X motivo, que desconozco, ¿vale? Yo aquí voy lanzando ideas. Bueno, cosas que te pueden ayudar a integrar de estas experiencias así tan locas y tan mágicas, ¿no? Pues un diario de la experiencia, pues anota todo lo que viste, lo que sentiste, lo que te dijo tu mente o tu cuerpo, ¿no? Tener una charla de seguimiento, por ejemplo, hablar con una persona de mucha confianza que te conozca muy bien, o si tienes un terapeuta, pues hablarlo, ¿vale? No ocultes estas cosas a tu terapeuta, sea abierta y coméntalo, porque ellos te pueden ayudar en este proceso también. No asumir, esto también es un consejo, no asumas que ya sabes todo y tener siempre, ante una experiencia psicodélica, una mente de aprendiz, de niño, ¿sabes? De volver a ese estado de aprendo todo lo que me llega y no ir con ese ego que nunca se disolvió diciendo yo ya esto lo sé. Porque a mí cada experiencia es nueva y diferente y de todas aprendo y sobre todo por tener esa apertura mental de no ir con el rollo de yo que aquí soy una experta y aquí vengo a navegarlo porque yo soy una experta. No, pues no, ¿vale?
usa el fenómeno, que esto es lo que yo decía antes, como una metáfora más que la literalidad de la imagen, ¿vale? De lo que has vivido. ¿Qué te quiso decir el perro? ¿Qué cambió en ti después del túnel? ¿Qué significa lo de haber visto otra época? Pues este tipo de preguntas forman parte de la integración, es decir, ¿qué me quiso decir este momento de mi viaje? ¿Qué me hizo sentir, ¿no? Pues ir analizando y desmenuzando las cosas que te han ido pasando en ese momento, digamos, un poco más especial, ¿no? Algo que no tenía que ver necesariamente con revivir un trauma o con la experiencia, el objetivo real de la experiencia, ¿no? Esa intención, sino algo que llegó, ¿no? Si llegó de repente y se mostró de esa forma, ¿no? El perro me habló, el volcán lo vi explotar delante de mí, me fui a la Roma antigua, o yo qué sé, o vi un ser de otra dimensión que venía y me decía qué tal. Pues todo eso son metáforas. El cerebro está usando esos recursos, pueden ser metáforas porque creo que son metáforas realmente. O sea, si eso no fuera así, ojalá la ciencia un día lo demuestre, ¿vale? Y si tú quieres creer que tuviste un encuentro con seres de otro planeta y te ayuda y te hace feliz y no entras en una psicosis, bienvenido sea también, ¿por qué no? O sea, entonces yo, otra cosa que es importante respecto al entorno, al set and setting, no subestimes la preparación y el acompañamiento, ¿vale? Que esto era la parte de integración de todas estas experiencias un poco más especiales, ¿vale? Estas cosas que son como le digo yo, como estos flashes de momentos así como wow, experiencia wow, eso sí. Entonces, yo ahora te digo, o sea, la ciencia está muy bien, que demuestre todo y es lo que decía ahora. Si a ti te ayuda a procesar el mundo, creer que tuviste, de verdad, que tuviste encuentros con personas de otras dimensiones o de otros planetas, y no modifica tu vida ni la perjudica de ninguna manera, por favor, o sea, siéntete libre de hacerlo. Dentro de nosotros yo creo que una cosa es lo que la sociedad acepta y otra cosa es lo que nosotros pensamos. Y digamos que ese hueco a veces es muy grande, es decir, a veces nosotros tenemos universos interiores muy, muy ricos y muy diferentes a lo que luego nos mostramos en sociedad, porque pues la gente pensaría que nos falta un tornillo y empezaría a aislarnos, ¿no? Porque todo lo diferente en la sociedad pues se aísla, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que creo de verdad que un poquito de magia y un poquito de creer en cosas que no podemos explicar, porque no podemos explicarla, me parece que es sano. un poquito de ilusión y de fantasía y de comprender que en el mundo pues pasan cosas que nosotros no podemos explicar. ¿Eso significa que estoy para tratamiento, estoy para que me ingresen, estoy para que me pongan con un psiquiatra? Hombre, pues no. Siempre y cuando, insisto, no afecte a tu vida de manera negativa ni te haga sentirte mal por eso, por sentirlo así, por vivirlo así, porque la sociedad pues no lo encaja. Bueno, pues a lo mejor hay que también hacer una revisión. Como decía en otro episodio, pues no es lo mismo estar rebatiendo por activa y por pasiva que la Tierra no es redonda, sino que es plana, cuando todas las teorías han desmontado que sea plana, ¿vale? Desde hace siglos. Pues eso, no te enroques en eso, pero si has vivido, por ejemplo, que tu perro te habló o que tu perro te contó o sentiste que te entendía, pero por favor, o sea, eso es maravilloso, esa pequeña magia que ha sucedido entre tu perro y tú, eso es una cosa que es para ti, que es íntima, que nadie lo va a entender, pero tú lo sabes y lo entiendes. Pues esa pequeña magia es la que yo digo que para mí pienso que es sana. Hay cosas que nadie puede explicar y para ti son muy importantes y no tienen explicación y está todo bien. Y habrá personas con las que lo puedas comentar sin que te miren raro y habrá personas que tú lo cuentas y no tienen esa sensibilidad para entenderlo, pues porque no han pasado por una experiencia así o porque no han probado nunca una sustancia psicodélica y puedan llegar a comprender esos estados, ¿no? Bueno, entonces aquí en este episodio que he intentado pues, mirar de frente a esos fenómenos que parecen un poco magia, pero que tienen una base neurocientífica, cognitiva o de la percepción alterada, sí es real, insisto, para ti que lo has experimentado o para mí que lo he experimentado, pero también es algo que requiere de prudencia, integración y sentido, que es esta conclusión a la que yo te invitaba, ¿no?, a llegar. Pero que no dejes de tener un poquito de magia en tu vida, no creo que sea un problema. Creo que nos falta ese poquito de alegría, de
de fantasía, no sé, un poquito, creo que sí, la verdad, no te voy a engañar. Bueno, si te ha gustado el episodio, pues compártelo, que sabes que compartir es vivir. Si quieres contarme tu experiencia mágica o escuchar, no sé, o preguntarme algo o decirme que me he equivocado en algo o lo que sea, siempre con educación, por favor, y cariño, que sabes que yo esto lo hago por amor al arte y porque me interesan mucho estos temas. Pero me puedes escribir sin ningún problema en Instagram en Mujeres Psicodélicas o por el email en hola@mujerespsicodélicas.com. Te recuerdo además que hay un grupo asociado al podcast en Telegram, que hay un enlace que siempre comparto en todas las descripciones de los episodios y entonces puedes entrar ahí. Pero importante, si entras, preséntate y cuéntanos qué esperas del grupo, qué experiencia tienes con los psicodélicos y que te acuerdes de leer muy bien las normas que están fijadas, ¿vale? Porque si no lo haces, no te presentas, te saco del grupo rápidamente, porque es lo mínimo y el mínimo hay que cumplirlo, ¿vale? Porque aquí no se cobra nada, pero amigo, amiga, preséntate como una persona normal y corriente. Si entras a un sitio, mínimo decir, hola, ¿qué tal? Soy menganita, menganito, y he llegado hasta aquí por estos motivos. Perfecto. Y si encima tienes las ganas de compartir tu experiencia o lo que has vivido y que, no sé, como explayarte, de verdad es una cosa que recibimos siempre con mucho cariño. Y si no has estado nunca en el podcast y este es el primer episodio que escuchas, recuerda que al final de cada episodio hay un disclaimer legal, porque yo aquí no te invito nunca a que pruebes cosas, pero si las pruebas, que las pruebes con cabeza, porque esa es tu decisión personal, ¿vale? Entonces yo aquí lo único que hago es informarte y educarte sobre estos temas, esperando que te sean de utilidad, pero por favor nunca les des la vuelta e intentes... nadie, por favor, que escuche este podcast ni de alrededor, que piense que yo te estoy invitando aquí a probar sustancias ilegales por amor al arte. Si las pruebas bien y si no las pruebas, bien está. Esto es la parte de los derechos y las libertades, ¿no? Cada cual haga lo que pueda y quiera, mientras pueda y quiera, ¿vale? Así que nada, te deseo que seas muy feliz, muy feliz, muy feliz y hablamos, no, ¿qué coño hablamos? Nos escuchamos en el siguiente episodio. Estoy cerrando el podcast como si cerrara una llamada. De verdad. No hay nada como que el cerebro también haga sus cortes y se mezclen ahí los cables. En fin, que nos escuchamos en el siguiente episodio y cualquier cosa ya sabes por dónde encontrarme y sé muy feliz. Hasta otra. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.